Un saludo a todos y sean bienvenidos a este espacio en el cual nos dedicaremos a estudiar la Torá y específicamente el libro de Levítico, el entendimiento de los sacrificios encontrados en los primeros 7 capítulos de este libro. La clase pasada habíamos visto acerca del Korban Hasham o el sacrificio por la culpa. Habíamos visto específicamente el área en el que estos sacrificios estipulaban que se tenía que ofrecer un carnero por la culpa en el caso de una mala manipulación de las cosas consagradas al Eterno o de las cosas santas. Pero aparte de este artículo de la ley, por llamarlo de una manera, para el sacrificio de Hashem también era requerido este sacrificio por otras culpas que tenían que ver con cuestiones legales dentro de tribunales, dentro de los jueces, la intervención de los jueces. Habíamos visto el plano del Beit HaMikdash y queríamos entrar exactamente en este nuevo plano que nos indica que alrededor del templo, en el primer siglo, habían lo que eran tribunales o estancias de justicia. Aquí podemos ver donde manifiesta la flecha de color celeste, es donde quedaba la cámara de piedra o el gran Sanedrín. Uno de ellos, de estos Sanedrín, porque habían varios, habían 13 específicamente, uno de ellos era localizado en la entrada del monte del templo. Entrada del monte del templo, y el que quedaba por acá afuera, la entrada del monte del templo del lado sur. El otro era en la puerta del atrio del templo. Perdón, la puerta del atrio del templo, este de aquí. El que quedaba aquí, en este lugar. Y el tercero quedaba en la cámara de piedra donde estamos señalando. Todo esto eran instancias o cortes de justicias que se presidían delante del Eterno, porque los jueces eran realmente representantes del Eterno, y hasta el día de hoy un juez de la Torá es un representante del Eterno dentro de estos mandatos de la Torá para hacer justicia, para emitir juicio. Y se componían de diferentes grupos de personas, diferentes grupos de jueces. Por ejemplo, los que se encontraban localizados en la entrada del monte del templo era de jueces de 3, cantidad de 3. Los de la entrada de la puerta del templo eran de cantidad de 23. Y los de la entrada, perdón, de la cámara de piedra que quedaba a un costado en el lado sur del templo, donde señala la flecha, ese era de 70 personas y 71 contando el Cohen Hagadol. Era el gran Sanedrín, era el mayor número definido por la Torá cuando Moshe le pide al Eterno que le ayude a llevar sus cargas sobre otras personas y él le dice reúneme 70 hombres, con Moshe hacen 71. Todo esto son instancias jurídicas sacadas de la Torá. Pero ¿por qué existían realmente estos lugares de administración de justicia alrededor del templo? Porque la ley indica que uno no puede entrar al templo si realmente estamos en un litigio con alguna persona. Tenemos que arreglar nuestros problemas con los hermanos, con la congregación, con el pueblo de Israel, para poder ingresar al templo. Por eso estaban estas cortes de justicia que juzgaban diferentes casos, dependiendo de la gravedad, se requería el mayor número de sabios. Aquellos hombres que se encargaban de administrar eran hombres conocedores en la Torá y en diversas ciencias para poder juzgar. Pero en esto se basa la enseñanza de Yeshua, del Mesías, cuando él dice que si estás sobre el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, él tiene de qué acusarte legalmente, has cometido una falta contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, y él está hablando realmente de un animal.
deja tu corbán en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Haz esa reconciliación, y está hablando de acuerdo a las cuestiones jurídicas de los jueces, porque después dice, si no arreglas las cosas con tu hermano, él puede venir delante de los jueces, llevarte al alguacil y allí no saldrás de la cárcel si no es hasta que pagues el último cuadrante. Entonces está hablando de cuestiones legales, de las que estamos viendo nosotros aquí. Ok, habíamos visto también esta parte de la ofrenda por la culpa que correspondía a las cosas santificadas al Eterno. Habíamos hablado de los diezmos, el rescate del primogénito, las primicias, el impuesto del templo. Y vamos a entrar directamente al verso 17 para que veamos que esta parte de la ofrenda por la culpa tiene mucho que ver con los tribunales y con los jueces que están puestos allí para hacer justicia entre un hombre y otro hombre que ha cometido alguna infracción o ha alterado o ha violado o ha dañado los bienes del prójimo, ¿no? Y se tiene que hacer una restitución y aparte de la restitución pagar la ofrenda por la culpa. Verso 17 del capítulo 5 de Levítico dice de esta manera: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de las cosas aquellas que por mandato de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable. O sea, aunque no se haya dado cuenta, es culpable y tiene que pagar por una multa, aunque no haya sabido que lo estaba haciendo. Y llevará su pecado y traerá pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero, le dice a Moshe, ¿no? Según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el error que cometió por ignorancia y será perdonado. Esta infracción es ciertamente que él delinquió contra Yahweh, bendito sea su nombre. Y continúa diciendo, y ahora pasando al capítulo 6, verso del 1 al 6, porque terminamos con el último verso, el 17 del capítulo 5, y entramos al capítulo 6 que continúa hablando de lo mismo. Y él dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encontrado, o dejando en su mano, o negare a su prójimo lo encontrado o lo que se dejó en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas estas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o el daño que calumnia, o el depósito que se le encomendó, o la pérdida que halló, y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Él lo restituirá en cualquiera de estos pecados que vimos, cuando se le encarga a alguien que mantenga algo o encontró algo ajeno, no respetó el bien del prójimo, básicamente es lo que reduce en cualquiera de las circunstancias. Esta persona no supo respetar los bienes de su prójimo, alteró, dañó, robó, inquirió, mintió para conseguir o dañar el bien de un prójimo, y bien entiéndase cualquier propiedad de él, animales, cosas, incluso todo lo que tiene que ver con las propiedades del prójimo, ¿no? Dice, o lo perdido y la hallare, y jurare falsamente, esa persona restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Tendría que restituir, porque la restitución se tiene que ver cuando se afecta la propiedad ajena. Y dice, y añadirá de ello la quinta parte en el día de su expiación. Tenía que añadir la quinta parte y esa quinta parte recurría o caía en manos del sacerdote. Y aparte de añadir la quinta parte, pagar lo que debía, aparte de pagarle a la persona lo que debía, lo que se robó, añadir la quinta parte que era para el sacerdote, tenía que pagar para el Eterno una ofrenda de Asham. Era una multa para poder restituir a esa persona culpable en un juicio dentro del pueblo y hacerlo sin culpa. Tenía que pagar su delito. Y para expiación por su culpa traerá a Yahweh, ahora sí a Yahweh. Primero era para la persona, luego era para el sacerdote y ahora para el Eterno. No al revés. No se hacía el procedimiento a la inversa, y eso es lo que Yeshua nos quiere enseñar cuando él dice, deja tu ofrenda y arregla las cosas con tu hermano. No es al revés. Dice, pero para la expiación por la culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación
y la dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y él obtendrá perdón en cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Él obtendría el perdón acerca de cualquiera de estas cosas que él buscare de alguna manera, sin saberlo o a sabiendas incluso, cometiera una transgresión o una afectación sobre los bienes del prójimo. Y si alguien le debía algo a su prójimo, él lo llevaba realmente ante los jueces para que le pagaran o le devolvieran. Digamos, en este caso de ahí, que alguien hubiese llevado a su buey a pastar por tal lugar y él se come los granos del cultivo ajeno, tenía que pagar. Todas estas cosas son lo que se buscaba administrar un pueblo de justicia y de verdad que respetaba la propiedad, básicamente. Esto era cuando se metía alguien con la propiedad del prójimo, ¿no? Entonces ahí es que se buscaba una ofrenda por Hashem. Incluso en la propiedad tenía que ver a veces hasta en las esposas, en el caso de las esclavas o de las personas que no tenían la libertad. La ley se juzgaba de otra manera. David tuvo que pagar realmente una ofrenda por la culpa cuando se metió con la mujer de Urías Geteo. Es diferente este caso de adulterio cuando se juzga entre un israelita y otro israelita, o entre una persona libre y un israelita. Es distinto, ¿no? Ahí sí si se llega a encontrar a las personas en el mismo acto de adulterio, es pena de muerte. Pero en el caso de una persona cuya libertad es restringida por ser un esclavo, como lo era Urías, Eteo, sirviente del rey, no era israelita, la ley no le aplicaba de la misma manera, y el rey, siendo el dueño de él y de su tierra y de todo lo que tenía, estuvo con su esposa, de acuerdo a Levítico 19:20, nos indica que él, si se mete con una mujer comprometida, con alguien, y quiere con esa persona, esa mujer ya siendo comprometida o estando casada, pero esta mujer no es libre, no morirán, dice, no deberían morir, no morirán por cuanto ella no es libre, pero sí serán castigados y se pagará una ofrenda por la culpa. O sea, es en el ámbito que tiene que ver con maltratar los bienes del prójimo. Es un pecado, nadie le quita eso, pero es un pecado que no afecta realmente la vida de la persona que lo comete, por cuanto la persona no es libre. O sea, hay que entender las legalidades en este caso, ¿no? No siempre es así. Si una persona comete adulterio, realmente, de acuerdo a la Torá, es pena de muerte. Pero en el caso de aquellas personas que no gozaban de su libertad y era su amo quien tomaba a esta mujer, o su gobernante, que era el rey, porque ellos no eran israelitas. Si Urías hubiese sido un israelita, hubiera sido muy diferente la situación para David. ¿Ok? Y vemos aquí en el ejemplo unas imágenes en un tribunal. Números capítulo 5. Yo quisiera ir a Números capítulo 5 para que entendamos un poquito acerca de esto. El verso 5 al 10 dice esto. Además habló Yahweh a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todas estas transgresiones con las que el hombre prevaricare contra Yahweh y delinquen a aquellas personas, confesarán el pecado que cometió, debía confesarlos sobre el animal y compensará enteramente el daño. Estamos hablando de restitución. Y añadirá sobre ello la quinta parte, es lo mismo que acabamos de leer. Y le dará a aquel que contra el que pecó, y la dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera, o sea, le pagará la restitución. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, o sea, fuese algo que ya hubiese ocurrido años después, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándolo al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere del sacerdote, suyo sería, ¿no? El día de hoy vamos a ir por bastantes textos para que podamos entender en qué consiste la ofrenda por la culpa, ¿no? Por ejemplo, entenderemos en qué caso se aplicaba esta ofrenda por la culpa. Éxodo capítulo 22 nos habla un poco acerca de la restitución.
Dice, cuando un hombre hurtare un buey u oveja y la degollare o vendiere, o sea, ya la mató o la perdió de sus manos, por aquel buey pagará 5 veces y por aquella oveja pagaría 4 veces o 4 ovejas. Esta es, por ejemplo, lo que ocurrió con David. No sé si ustedes recuerdan la historia de David, la que veníamos hablando de Urías y Betsabé. Cuando se presenta el profeta Datán delante del rey, él le dice, bueno, como es un rey, juzgue usted esto, rey. Y le presenta la imagen de un hombre que tenía una sola oveja y robó, y otro hombre que tenía varias ovejas y robó la oveja de aquel que tenía una sola. Y le dice, rey, ¿qué es lo que se debe hacer con esta persona? El rey era un hombre conocedor de la Torá y conocía lo que acabamos de leer, y él dice, pagará 4 veces, porque eso estaba instituido en la Torá, no era un capricho de David cuando salió de sus labios, era un, una, una sentencia basada en la Torá del Eterno. Él conocía esta verdad. El rey y todos los jueces, todos que hacían papel de jueces, como el rey o los sumos sacerdotes, los sacerdotes o los gobernantes, tenían que conocer la Torá para hacer juicio. Entonces les hace esta observación y Datán le dice, ese eres tú, y realmente él paga con la vida de 4 de sus hijos. Pero esto es lo que nos indica la Torá y nosotros debemos conocer cómo son estos juicios y el ordenamiento de la restitución. Aparte de David, que pagó con la vida de 4 de sus hijos, él también tuvo que ir al templo, no lo mencionó la escritura, pero tuvo que ir al templo para hacer una expiación por la culpa, como dice Levítico 19:20, y como lo menciona incluso el Salmo 51, que habla acerca de esta transgresión de David, que él se presentó delante del Eterno a ofrecer sacrificio. También dice, si el ladrón fuere hallado, un ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, porque si fuere de día, no, perdón, porque estaba entrando en su casa, pero si fuere de día, el autor de la muerte, o sea, quien lo mató, será reo de homicidio, porque era de día, podía pedir ayuda, estaba viendo lo que estaba pasando, lo conocía, o sea, no tenía la opción de matarlo. Solo esta opción de matarlo y quedar sin culpa sería solamente en la noche, ¿no? Cuando un ladrón quiere entrar en tu casa de noche. El ladrón hará completa restitución. O sea, si lo pillan, lo atrapan a esa persona que es un ladrón tendría que hacer una completa restitución de acuerdo a la ley. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Muchos de los esclavos en aquella época perdían su libertad porque los encontraban robando y de acuerdo a los jueces los sentenciaban a ser vendidos hasta que pagaran el total de su hurto, digamos así, ¿no? Si había robado algo muy pequeño, lo que se hacía de acuerdo a la Torá era que se daban azotes o latigazos para restituirlo dentro del pueblo, pero se tenía que hacer un procedimiento de acuerdo a la justicia del Eterno para que haya restitución. Si fuera hallado con el hurto, o sea, si lo pillaron y todavía tenía lo que robó en la mano, vivo, sea buey o sea un asno o una oveja, pagará el doble, devolvía lo que tenía y tenía que pagar 2 veces más lo que había robado, ¿no? Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiera su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo o de lo mejor de su viña, él pagaría, tendría que pagar, devolverle, porque eso es la indemnización por el daño que se hizo por la propiedad ajena. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, o sea, estoy quemando los espinos o fuego, y sin darme cuenta quemé la mies amontonada o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Si prendí yo un fuego y, por ejemplo, estoy quemando basura en el patio de mi casa y de repente, por un descuido, una mala maniobra de lo que estoy haciendo, se quemó parte del patio del vecino o los bienes del vecino, la casa del vecino, realmente la persona que inició el fuego, de acuerdo a la ley, tiene que pagar. Tendría que reparar lo que dañó. Eso es la restitución. Y aquí estamos viendo las leyes de restitución. Continuamos en Éxodo capítulo 22. Dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Entendemos, si el ladrón fuera hallado, pagaría el doble. Y si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces
para que se vea si se ha metido su mano o no en los bienes de su prójimo, porque alguien puede decir, bueno, tú me dejaste cuidando esto y vino un ladrón y se lo llevó. Y se presentaba delante de los jueces para que se haga una verdadera investigación y se vea si eso realmente fue así o esa persona está involucrada en el robo, digamos así. ¿Ok? Y por todas estas cosas que estamos mencionando se hacía un sacrificio por la culpa. En toda clase de fraude, sobre el buey, o sobre asno, o sobre oveja, o sobre un vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrán delante de los jueces. Y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. Esa es la ley. Tendría que pagar el doble a su prójimo por lo que estuviese llevando y fuese hallado en su mano, ¿no? Recuerden que si una oveja fuese hallada en su mano, se pagaba el doble. Si una oveja fuese ya muerta o no se hallaba en su mano, se pagaba 4 veces, diferente con un buey. Estas cosas estaban destinadas de esa manera para que no solamente evitar, o perdón, que hacer justicia en el caso de esto y que las personas tuvieran la restitución por los daños a su propiedad, sino también para que el pueblo, al ver el juicio que les tocaba, tuviese temor y no lo hiciera, y retrocediera su mano de hacer estas cosas. Como les digo, cuando habían cosas pequeñas y eran halladas en su mano, ¿qué hacían los jueces? Lo llevaban a los tribunales de aquellos lugares y hacían lo que era es darles unos azotes, no mayor a 40, dice la Torá, se daba azotes a las personas para que aprendiera a no cometer estos pecados de las cosas que no se deben de hacer, ¿no? De acuerdo a la Torá. Ahora, hay parte de la tradición o lo que todavía se conserva, que se tenía entendido como ciertas leyes, cuando se utilizaban estos azotes que se daban a la gente. No era solamente cuando alguien robaba o afectaba la propiedad de otra persona, sino cuando juraba falsamente. Normalmente eran cuando las cosas, cuando se hacía algo de lo que la Torá dice que no se debía hacer, como lo que estamos leyendo aquí, y eran cosas menores, de acuerdo a lo que no está escrito aquí en la Torá, porque si es algo ya está estipulado aquí en la sentencia, se hacía así. Pero si era algo que no estaba escrito aquí o definido en la Torá, no hablaba de un buey, no hablaba de una abeja, hablaba tal vez de otra cosa, recibía azotes. Recibía azotes por cualquier cosa que no estuviese estipulado o tipificado en la ley. Y se recibía azotes era por ello. También otras de las causas, y miren lo que el Sanedrín, podríamos decir, decretó, era que aparte de azotar a alguien por las cosas que no se debe hacer en la Torá, también ellos decían, se hace por las cosas que ciertas personas dicen, como jurar en falso, e incluso entre ellas, las leyes del Sanedrín, no de la Torá, las leyes del Sanedrín, decían que era por pronunciar el nombre del Eterno a las personas. Ahora nosotros podemos entender, conociendo esto, que es una ley del Sanedrín, no de la Torá, podemos conocer por qué es que Rab Shaul da su testimonio y él dice que él fue como 4 o 5 veces azotado, con 40 azotes menos uno, que es lo que indica la Torá. Pero ¿qué infracción cometía Rab Shaul para que sea azotado de acuerdo a la Torá? Era realmente por una ley que el Sanedrín había puesto, cuya ley indicaba que no se podía pronunciar el nombre del Eterno y quien pronunciara el nombre del Eterno sería culpado de juicio y de azotes. Él recibió los 39 azotes porque realmente es como que, bueno, tú estás pronunciando el nombre del Eterno y enseñando a la gente que pronuncie, vamos, 30 azotes, 39 azotes, 40 azotes, que hasta ahí nomás se lo podía llevar, de acuerdo a la Torá. Cuando él pronuncia eso es porque lo juzgaron judíos que guardaban estas leyes del Sanedrín, que en determinado tiempo se efectuó, ¿no? Y él pagó realmente, puso el pecho allí por lo que tenía que hacer, porque el llamado del Eterno es a enseñar a la gente el nombre del Eterno. Ese fue el legado que dejó Mashiach antes de ascender. Y Mashiach mostró y mostrará y sigue mostrando el nombre del Eterno, Yahweh, bendito sea su nombre, que ciertamente no lo podemos utilizar para algo banal, pero sí debemos enseñarlo y pronunciarlo cuando sea debidamente necesario y en los lugares debidamente correctos. No es correcto, por ejemplo, pronunciar el nombre del Eterno en un baño o en algo semejante a esto, ¿no?
Entonces, porque es algo kadosh, es algo realmente que tiene el poder y autoridad del Eterno, y que el nombre del Eterno se invoque sobre un hogar, sobre una casa, se tiene que hacer de la mejor manera, en santidad, en pureza y en verdad, pero con el sumo respeto que esto merece. Ok, continuemos con ofrenda por la culpa. Dice, tercer punto, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere y fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Yahweh habrá entre ambos. O sea, hubo una ocasión en la que tal vez alguien no sabía y solo queda el testimonio de ellos. Uno dice, sí, yo me lo robaron, o se fue, se perdió y no sé qué pasó. Se hace un juramento entre ambos de que no metieron su mano en los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará. Dirá, bueno, él está jurando delante del Eterno que no metió mano en mis bienes, que no me está robando. Y el dueño tenía que aceptarlo. Y el otro no pagará, porque está jurando delante del Eterno. Mas si él hubiere sido hurtado y él resarcirá a su dueño. O sea, si se dan cuenta que realmente lo robó, él tendría que pagarle. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, él tendría que traer el testimonio y no pagará lo arrebatado, porque fue un accidente realmente. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarle. Y si el dueño estaba presente, no le pagará, porque lo vio. Y si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler, o sea, se le pagaría lo que el daño o la restitución de su daño. Pero miren, aquí habla de el juramento y se juraba incluso en el nombre del Eterno, de lo que veníamos hablando. No estaba prohibido pronunciar el nombre del Eterno, de hecho se utilizaba en lugares kadosh o lugares en los cuales el Eterno se manifestaba, que era, por ejemplo, cuando los jueces están haciendo un juicio de acuerdo a la Torá, es la manifestación del Eterno. El pueblo tenía incluso en la costumbre, los jueces, de que cuando iban a emitir sentencia, ellos cubrían sus rostros, cubrían sus cabezas con un talit, porque era una referencia a ellos y a los que los veían. Y era la verdad de que ellos estaban haciendo referencia a que estaban delante del Eterno. Y entonces también nosotros debemos entender que no solamente cuando oramos usamos esta cobertura sobre nuestras cabezas, sino también cuando cantamos Jalel al Eterno, porque escrito está que Él habita en las alabanzas de su pueblo. En las oraciones estamos en presencia del Eterno, y cuando los jueces juzgaban un caso también utilizaban su talit, porque estaban en presencia del Eterno, y se utilizaba el nombre del Eterno en esos casos. Y por eso es que la Torah dice, por el nombre de el Eterno jurarás, solamente a Él le servirás y por su nombre jurarás. Eso es una ley. Y estaba refiriéndose no a cualquier cosa o a cualquier caso común en nuestra vida, sino al momento del que se tenía que presentar casos donde solamente el testimonio era lo único que tenía. Era digamos, un proceso legal donde estaban delante de los jueces, y la única evidencia que cada uno tenía era su testimonio, y era la palabra de uno contra la palabra de otro, y para poner las cosas en perspectiva se utilizaba mediante el nombre del Eterno, y la persona afectada debía aceptar lo que la otra persona decía porque se estaba utilizando el nombre del Eterno. Y si esta otra persona estaba jurando en falso delante del nombre del Eterno, de acuerdo a la Torah dice, sus días serán acortados. Eso ya recaía en juicio de parte del Eterno sobre esa persona, y no quedará impune quien utilizaba el nombre del Eterno en vano o en una mentira. Y esa ley es hasta el día de hoy, es un decreto hasta el día de hoy. No podemos utilizar de una manera banal el nombre del santo nombre del Eterno. Bendito sea su nombre, Yahweh, en quien estamos dando estas enseñanzas para aprender de él. ¿Ok? Punto número 4 de este listado, de esta diapositiva, dice de esta manera: si alguno engañare a una doncella, que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela,
él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes, le pesará la plata conforme al dote de las vírgenes. Es la restitución por el daño que se afectaba a la hija de una persona. Imagínense si alguien afecta, y esto es para nosotros entender, que si alguien afecta los bienes del prójimo, como decir, si haciendo yo algo, algún acto, jugando algún deporte, daño el parabrisas del carro de mi prójimo, de alguien del pueblo de Israel, es algo terrible y tengo que pagarlo. ¿Cuánto más tendría que pagar si yo afecto los bienes de mi prójimo dañando a la hija de mi prójimo? Entonces, de acuerdo a las leyes de Israel debemos vivir nosotros, de acuerdo a las leyes del Eterno, para tener un orden. Él decía, si aquella persona ha afectado un bien de su prójimo, en este caso la hija de su prójimo, que vale mucho más que el parabrisas de un auto, es una persona que tiene cierta dignidad y ella es llamada a traer honor a la casa de esa persona, del padre, llevar el honor del padre. Y si esa persona ha afectado de alguna manera, dañando, saltándose el protocolo del matrimonio y ha intimado con esta chica, con esta hija del padre de la casa, deberán casarse y pasarle el dote de las vírgenes. Ahora, si el padre en su razonamiento dice, este hombre no me conviene, no conviene para mi hija, no se van a casar, pero igual él tendría que pagarle. ¿Cuántas cosas serían diferentes si realmente el mundo se moviera conforme a la ley y a la Torá del Eterno? Continuemos. Y por cierto, en Israel tendría que pagar también la ofrenda por la culpa. Levítico capítulo 7, verso del 1 al 7, ya entramos a esta parte, ya estamos cerrando. Ahora, estas eran las leyes que nosotros habíamos visto para la ofrenda del Corban Hasham, pero en el Levítico capítulo 7, versículo del 1 al 7, nos explica el procedimiento similar a lo que hemos visto con la ofrenda con Hatat, por la culpa, a diferencia que este era por un carnero. El Hatat era diferentes tipos de animales como buey, dependiendo si lo hacía un Cohen, y si es que era el Cohen el que hacía por un pecado, o un cordero incluso, si era una persona del pueblo y podía ser macho o hembra. En este caso solamente era un carnero, un macho. Dice verso 1, asimismo, esta es la Torá del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En lugar donde la degüelle en el holocausto, se degollará a la víctima por la culpa, o sea, al lado norte del altar. En el mismo lugar donde se degüella el holocausto, se degollaba a la víctima por la culpa. Y rociará la sangre alrededor del altar, y de ella ofrecerá toda la grosura de la cola y la grosura que cubre los intestinos. Recuerden que esta parte de rociará la sangre alrededor del altar, podemos entender mejor eso viendo los otros videos, pero se hacía por encima de la línea roja que nosotros podemos ver aquí en la imagen. El sacerdote no lo hacía acá abajo, sino que aquí arriba en los 4 cuernos del altar. Dice, rociará la sangre alrededor del altar y la grosura de la cola, la grosura que cubre los intestinos, la de los 2 riñones, la grosura que está sobre ellas y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado y el sacerdote la hará arder toda esta grosura y estos intestinos sobre el altar. Ofrenda encendida a Yahweh es expiación por la culpa, similar a como se hacían los sacrificios sacrificios de paz o los shalamim. Para entender más, con mayor exactitud este proceso, podemos ver el video que está en el canal de los sacrificios de paz o la ofrenda de shalamim. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en un lugar kadosh, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma Torah, o sea, el mismo procedimiento será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. O sea, el mismo procedimiento de cómo se hace el Korban Hatat, se hace el Korban Hasham, el procedimiento del animal, ¿no? Pero las regulaciones para definir si tengo que llevar un Korban Hatat o un Korban Hasham, sí cambian, y eso es lo que acabamos de ver en este video y en los 4 videos anteriores que hablaban del Hatat, y el último que hicimos fue acerca del Hasham, primera parte. ¿Ok? Bien, hermanos, esto es todo lo que les traía, esperando que podamos entender un poco mejor
acerca del servicio de los sacrificios. Este es una culminación o un cierre realmente a lo que tiene que ver con los estudios del libro de Levítico, de los sacrificios del capítulo 1 al capítulo 7, los cuales muchas veces están desconocidos al entendimiento del lector común, y hemos tratado de ir poco a poco desenvolviendo estas palabras que suelen parecer difíciles de comprender y llevarla a la comprensión, al entendimiento de nuestros días, ¿no? Tenemos una serie, con este terminamos la serie del estudio de los sacrificios, desde el capítulo 1 de Levítico, pasando por el sacrificio de holocaustos, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de paz y las ofrendas de minjá o las ofrendas de oblación, todo lo que tiene que ver con el servicio de los sacerdotes alrededor del altar, dentro del área del templo, el área santificada, para que nosotros podamos comprender. Seguiremos subiendo más videos de este tipo para que podamos nutrirnos en el entendimiento de la Torá y de este servicio del templo, el servicio de los Kohanim. Bien, me despido con esto. Paz.